Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Somos pueblo de Dios y vivimos de acuerdo con esta dignidad. Ser de Dios implica que nuestra conducta esté impregnada de la vida y de la bondad de Dios. Es una identidad que nos compromete no solo en lo personal, sino también como comunidad que comparte estos valores y estos mandatos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión continua y especialmente en este tiempo de Cuaresma, en que hoy estamos concluyendo esta primera semana, que es una llamada a la conversión, esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor y Padre nuestro, haz que se conviertan a ti nuestros corazones, a fin de que, viviendo consagrados enteramente a tu servicio, te busquemos siempre a ti y nos dediquemos a tu práctica de las obras de misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Hoy el Señor tu Dios te ordena practicar estos preceptos y estas leyes. Obsérvalas y practícalas con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy tú le has hecho declarar al Señor que Él será tu Dios y que tú por tu parte seguirás sus caminos. Observarás sus preceptos, sus mandamientos y sus leyes, y escucharás su voz. Y el Señor hoy te ha hecho declarar que tú serás el pueblo de su propiedad exclusiva, como Él te lo ha prometido, y que tú observarás
todos sus mandamientos, que te hará superior en estima, en renombre y en gloria a todas las naciones que hizo, y que serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él te lo ha prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Felices los que siguen la ley del Señor. Felices los que siguen la ley del Señor. Felices los que van por un camino intachable, los que siguen la ley del Señor. Felices los que cumplen sus prescripciones y lo buscan de todo corazón. Felices los que siguen la ley del Señor. Tú promulgaste tus mandamientos para que se cumplieran íntegramente. Ojalá yo me mantenga firme en la observancia de tus preceptos. Felices los que siguen la ley del Señor. Te alabaré con un corazón recto cuando aprenda tus justas decisiones. Quiero cumplir fielmente tus preceptos. No me abandones del todo. Felices los que siguen la ley del Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo. Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa se merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos, como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, se dan cuenta que el Evangelio de Jesucristo siempre trae una novedad. Habe botañan de moto. ¿Se acuerdan que ayer ya estábamos diciendo, si la justicia de ustedes no es superior, decía, a la de los fariseos, de los escribas, entonces quiere decir que pendas a cristiano, pendas a seguidor, pendas a en el Evangelio. Y hoy da un paso ya mucho más concreto, ¿verdad? San Mateo viene y nos dice concretamente, por ejemplo, ustedes escucharon que se dice, amarás a tu prójimo, muy bien, y por ahí, Antiguo Testamento, peñadeñas en Duma, ya juegan la niña de la pichave, ya juegan a peña de vecino, ya juegan a la humanidad como tal. Pero nos dice, atención, ese que es tu enemigo, pende perseguía, Gina. Por eso después va a decir también los perseguidores, hasta incluso te desea la muerte. Entonces dice, ustedes escucharon que tienen que odiar a la venda enemigo, porque depender al juy la lleva. Pero yo les digo, queridos amigos, amen a sus enemigos, rueguen, peñembo ellos, la vende perseguidor, cuérare. Así serán hijos del Padre que está en el cielo. Queridos amigos, ser cristianos, ser seguidores de Cristo, veáis la cristiana. Veáis en añas hindú, lleva peona. Eguñas hindú de apeñanda pues sabe porque el Shema Israel, Shema quiere decir obedecer. O sea que veáis en allá yapona. Y ande ya haju la ñane enemigo te na ñañembo
humillan de perseguidor, cuérare, digo al contrario, estamos todavía en el Antiguo Testamento y entonces quiere decir que no estamos viviendo como cristianos. En una oportunidad recuerdo que una persona vino y así un poco triste venía, ¿verdad? Ahora dice, país, a ver, ayuda a hipotá. En ese con ares, vamos a hacer quiero que reces por estas personas en tu misa, dice. Bueno. Entonces, se me ocurrió nomás, ¿verdad? Y le dije, ¿y estos son tus parientes, tus padres, amigos o quién? Alguien que falleció? Ahí dice, no, va ahí. Ahí donde es la verdad, ve. Anduve evangelios y amen a sus enemigos y rueguen por sus perseguidores. A ver, ahorita hasta me emocionó, se me hizo nudo en la garganta y a ella la gente allí. ¿Por qué? Y porque justamente había sido, él estaba pidiendo y estaba rezando por esas personas. Porque él añadiendo por una idea con Andy, y entonces personas que no andaban en una relación muy buena con ella, ¿verdad? Y entonces venía y rezaba y pedía. Pero queridos amigos, nosotros sabemos luego que la oración de por sí lo que hace es predisponernos a nosotros para que nosotros desde aquí, de nuestra cabecita, a ver algo psicológico ahí, la palabra del Señor toca nuestro apetito, o poco vean acá, añade entonces con predisposición diferente para que esa relación que tal vez es de enemistad o como dice aquí, odien, ¿verdad? Odiarás a tu enemigo, mía. Cambie nuestro chip. ¿Por qué? Y porque estamos rezando y estamos pidiendo. A cuanto más ella pupea, venían de la pillar ahí, nosotros mismos somos los que vamos cambiando en realidad. Que aquello, y es como una rabia que sentimos hacia esa persona. No. Al final de cuentas, lleva peña de la pisarejina, ese cuera pidiendo, ¿verdad? Ese cambio, pero ese cambio aquí, en nuestro corazón. ¿Cómo nosotros miramos a esas personas? A ver, en vez de catuve, para que tengamos una actitud diferente en nuestra relación. Y solamente cuando somos capaces de, recordando ciertas ofensas o ciertas situaciones difíciles de las personas contra nosotros y no nos quitan la paz, entonces, queridos amigos, quiere decir que dimos un paso demasiado grande de acuerdo a lo que el Evangelio nos está pidiendo. Así que ya que como dice el Señor, para que nos fortalezcamos y tengamos una actitud diferente ante aquellas personas que nos inducen, niendo y cuase, yandewi, baeve. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestra Iglesia como pueblo de Dios, para que exprese la fe y adhesión a Jesucristo con actitudes de amor y de perdón, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestros pastores, para que enseñen siempre a ser compasivos y demuestren un sincero amor al prójimo, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestras autoridades, para que actúen con espíritu de servicio y respeten las ideas y el disenso en la sociedad, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por los que sufren persecuciones, para que estén acompañados por la gracia de Dios y encuentren solidaridad de la comunidad, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que la celebración de este sacramento nos purifique, Señor, de nuestras faltas y nos haga dignos de participar de tu Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del corazón y así libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos sus santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente,
tráenos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, yo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, yo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Ayuda, Señor, y reconforta siempre a estos hijos tuyos, a quienes has iluminado con tu palabra y alimentado con tu sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, María, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén.